Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Si oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo programa del Día de Autos. Hay veces que viajamos muy lejos buscando la suerte y la fortuna, un espacio nuevo para la felicidad, para las nuevas oportunidades. Pero no son escasas las ocasiones en las que esas oportunidades no existen, y lo que nos abocamos es a una sima sin fondo, oscura y negra. La sima, que es la propia muerte, ese vacío sin fondo. Así les ocurrió a Adaelsa Keter de Guevara y a su hija Graciela Ada de Guevara. Sus pasos se perdieron camino del olvido frente al mar Mediterráneo, en la ciudad de Valencia. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. Así decía Carlos Gardel al entonar el tango escrito por Alfredo Lepera en 1934, poco antes de morir, para hablarnos de la belleza de Buenos Aires, allá en la Argentina, e invitarnos a sentir el amor y experimentar la suerte de vivir en tan bella ciudad, y así deshacernos de las penas que nos puedan afligir. Pero no siempre la belleza de un lugar alcanza las vidas de los que lo habitan, y algo así debieron pensar Adaelsa Keter de Guevara, de 74 años, y su hija Graciela Ada de Guevara, de 48, cuando cruzaron el Atlántico para aterrizar en España, procedentes de la localidad de Río Cuarto, en el país de Mar del Plata. Ambas tenían nacionalidad argentina. Había transcurrido un año desde que Graciela alquiló un cómodo apartamento en la avenida del Dr. Guasman, número 16 de la ciudad de Valencia, situado en un barrio distinguido y céntrico, próximo a la sede de la Brigada Provincial de la Policía Nacional, cuando su madre se trasladó a vivir en su apartamento unos 3 meses antes de los hechos que hoy narramos. A pesar del tiempo transcurrido, madre e hija no eran demasiado conocidas en el barrio. La hija, alta, rubia y guapa, había pegado en la puerta del inmueble un cartel con adhesivo en el que figuraba una dirección electrónica, designweb.com, una página dedicada al diseño, creación y alojamiento de páginas web. Graciela, además de dedicarse al diseño de páginas web, era copropietaria de un local nocturno y de una página web de contactos sentimentales, y solía ir acompañada de una joven rumana de unos 20 años, a la que trataba como una hija y a la que Ada se planteaba adoptar, en contra del consejo que desde Argentina le daban sus familiares. De repente, un buen día ambas mujeres desaparecieron. Sus conocidos y amigos repararon en su ausencia sin acertar a explicarse el paradero de las mismas. Sin embargo, uno de ellos, alarmado porque llevaba varios días sin poder contactar con las mujeres, avisó a la policía, y a las 8 de la tarde del 20 de marzo de 2005,
Varios agentes entraban en el apartamento encontrado el cadáver acuchillado de Graciela a la puerta del domicilio y de Ada Elsa estrangulada y apuñalada en la cama de su dormitorio. Ambas yacían muertas en el lugar desde hacía al menos entre 5 y 7 días. Los forenses contabilizaron decenas de puñaladas en los cuerpos de las víctimas y las fallecidas habían recibido numerosos golpes antes de morir. La puerta del piso no había sido forzada y la vivienda no estaba revuelta ni faltaba nada de su interior. Interrogados los vecinos, explicaron que hacía una semana que no las veían, aunque dentro de su vivienda sonaban insistentemente la radio o la televisión, por lo que, con los indicios advertidos, las pesquisas policiales se centraron inicialmente en el entorno familiar y sentimental de las víctimas. Después de examinar las llamadas telefónicas y los correos electrónicos enviados y recibidos por las mujeres, los agentes centraron las pesquisas en el exmarido de Graciela, con quien había comentado a las vecinas en más de una ocasión que había tenido problemas. Pero, tras seguir esta pista, los agentes constataron que el exmarido no tenía antecedentes ni había sido denunciado nunca por maltrato, ni existían tampoco indicios de que éste hubiera tenido lugar. La policía no siguió otra línea de investigación posible. Mirta Guevara, hermana e hija de las fallecidas respectivamente, que había viajado a España para hacerse cargo de los cuerpos de sus familiares, declaró al diario Las Provincias de Valencia: Mi hermana tenía un corazón muy grande y entabló amistad con una joven rumana que estaba en la calle. Después de pensárselo durante un tiempo, decidió adoptarla e inició los trámites legales. Sin embargo, durante el proceso, alguien le aconsejó que no lo hiciera porque vio cosas raras. ¿Qué cosas raras se vieron en la joven? ¿Quién las vio? ¿Por qué la policía desechó esta pista? Son preguntas sin respuesta. El hijo y hermano de la víctima, Nicolás Guevara, había expresado su preocupación por lo elevado del importe que suponía el traslado de los cuerpos a su lugar de origen. Los 2 féretros sumaban los 10.000 euros, pero la compañía Aerolíneas Argentinas anunció que se haría cargo de todos los gastos para el traslado de los féretros de las 2 riocuartenses asesinadas. El 21 de junio de 2005, 3 meses después del crimen, la policía detuvo en Paiporta a un varón de 36 años, como autor de los hechos. El rastro de esta persona había partido de la escena del crimen y se habría ido consolidando a través de los contactos y relaciones de pareja que podrían haber entablado o de amistad a través de la página web que dirigía la fallecida. Sin embargo, 2 meses después de la detención, la juez de instrucción dictó auto de sobreseimiento y archivo respecto del detenido por la escasa consistencia de las pruebas que existían contra él y porque no había quedado clara la relación entre el sospechoso y las víctimas. No se volvió a saber nunca nada más del crimen, ni de quién pudo cometerlo. En los asesinatos pasaron así a engrosar la lista de los casos sin resolver. Un nuevo caso frío que aguarda sumirse en el olvido. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Buenas noches, de vuelta a la publicidad, ya estamos con todos ustedes. Nos acompaña, como siempre, nuestros amigos habituales. Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas. Buenas noches, Liz. Muy buenas noches, Francisco. ¿Qué tal estás? Bien, aquí, como se puede, recuperándome del catarro. Tenemos también a nuestro criminólogo motero, Fernando Martínez García. Buenas noches, Fernando. Buenas noches y bienvenidos. Bien hallado, en todo caso. Bueno, Jorge García Vergara, abogado de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Francisco. Buenas noches y buenas noches a todos. Marcos López Herrador, nuestro eximio gloria de las letras españolas en el siglo XXI. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, queridos amigos. Muy bien. ¿Te has quedado ya con lo de gloria de las letras de españolas en el siglo XXI? Ya quisiera yo, pero vamos. O sea, te agradezco mucho ese intento. Espero que cuaje y espero sí. Sí, que se acuñe. Cualquier día tener alguna vez ocurra, sí. Bien. Bueno, pues nada, pues tenemos esta noche un doble crimen.
de dos personas. Bueno, sí, tienes toda la razón. Me va a partir la cara si no, Liz. Yo creo que lo hago, ¿no? Presenta al pobre muchacho. Que presentes al pobre muchacho, ¿no? Que está feo. ¿Lo hago? Sí, pobre. Que está ahí al pie del cañón con nosotros. Sí, ¿no? Es que es tan poca cosa, vuelta tan poco que se me pasan a mitad los días. Pero buena gente, el ¿Sí? muchacho, sí. ¿Ya? ¿En serio? Yo creo que sí. Venga, Fan tiene, seguro. Que sí, algunas ¿no? hemos visto, ¿eh? Sí, ahí sí. Y además tiene una fama. Ahí tirando caña, ahí. Sí, o sea, tiene una fama ahí, de verdad, ¿eh? Es que no saben ustedes, pero ahí donde ven a Álvaro Miranda, que es presentador de Condor de Azúcar los martes por la tarde en Onda Universitaria y que es nuestro técnico de sonido, tiene una pésima o no reputación entre las féminas de la universidad, ahí donde le ven. Yo no quiero decir con esto nada, porque sé que sus padres no me estarán escuchando, pero si supieran en qué emplea el tiempo este muchacho aquí en la universidad. Ahí pagándole unos estudios y Para luego nada, el muchacho ahí. para nada, echándose a perder. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, que era un programa de crónica negra en lugar de crónica De crónica social, rosa. Sí, pues estamos pasando a las vísceras, pero al corazón, pero de qué manera, ¿eh? Pero al tierno. Sí, es que era tan tierno verle ahí babeándole en la cabina a una morena mientras estábamos tú y yo haciendo el programa, verde el otro día. Nosotros ahí entre vísceras, sangre y él ahí entre corazoncito flotando. Y ella decía, vamos a ver si este muchacho me mira y tal, porque si no, con la publicidad, no sé. Bueno, pues hoy está solo. Sí, hoy está solo. O sea, que hoy se enterarán más de las cosas. Bueno, pues cuéntanos qué nos puedes contar de este doble crimen, Liz. Bueno, pues yo tengo hoy un montón de cosas que contaros. 2 víctimas, madre e hija, y bueno, pues para empezar, las 2 víctimas recibieron numerosos golpes y estos son traumatismos producidos por un objeto romo, es decir, que no tiene filo. El mecanismo de acción por el que se producen las contusiones pueden ser variados, pueden ser de percusión, que son repetidos golpes, por presión, como los aplastamientos, fricción o tracción. Las contusiones pueden ser de varios tipos, ya que hay una gran variedad en este tipo de lesiones. Pueden ser lesiones en las que no hay solución de continuidad, eso quiere decir que no es una herida completamente abierta, y pueden ser las escoriaciones, que se producen por fricción, las equimosis, que son hemorragias cerradas que se producen en los tejidos subcutáneos, principalmente en la capa adiposa, y derrames, que pueden ser sanguíneos o linfáticos. Y luego otro tipo de lesiones de las contusiones son las que tienen pérdida con solución de continuidad en la piel, que estas son las heridas abiertas, que normalmente conocemos. Estas se producen cuando el agente contundente vende el índice de elasticidad de la piel. Y las características de estas heridas son que suelen ser irregulares, los bordes son deshilachados y equimóticos, es decir, con hemorragias. Los bordes estos deshilachados suelen coincidir con tejido conjuntivo, con algún vasito pequeño, algún nervio cutáneo, que son más pequeños. Luego también las paredes tienen puentes dérmicos, que es esto que te cuento de los bordes deshilachados, los puentes que unen nervios, vasitos y tejido conjuntivo. Y tiene una profundidad variable y desigual. En el hueso se denominan fracturas, cuando llegan al hueso se denominan fracturas, y cuando afectan un órgano se llaman laceración. Luego, por otro lado, tenemos que la madre, Elsa, fue estrangulada aparte de los golpes que recibió y las puñaladas. Esto es una asfixia mecánica que está producida por la compresión del cuello con un objeto, con las manos o bien con el antebrazo del propio agresor. En el mecanismo hay 3 factores fisiológicos sobre los que podemos tratar hoy. La oclusión de las venas en el cuello, sobre todo de la vena yugular, que es la principal que tenemos a esta altura. Estas venas recogen sangre pobre en oxígeno, que viene de toda la cabeza, de tanto a nivel facial como a nivel del cerebro. El mecanismo explica los signos clásicos que nos hemos encontrado en el estrangulamiento, que pueden ser la contusión, la cianosis y las petequias. La congestión, que se origina por la transudación a través de las paredes de los capilares. Esto quiere decir que sale el líquido de los capilares y se produce un hinchazón en los vasos de alrededor. Luego tenemos la cianosis, que es el tono azulado o púrpura que se produce en la piel por la reducción de la hemoglobina, que es la que da el color rojo. Y las petequias, que son hemorragias puntiformes, sobre todo en ciertas partes de la cara. En la esclerótida, que es la parte blanca del ojo, la conjuntiva de los párpados, es decir, por dentro de los párpados, y en la pleura y el pericardio, que eso no lo encontraríamos internamente. La pleura alrededor de los pulmones y el pericardio alrededor del corazón. Luego otro efecto fisiológico que también nos encontraríamos en un estrangulamiento es la pérdida de conciencia por la compresión bilateral de las carótidas. Es importante que sea de los 2 lados porque en caso de que se comprima solo una, la otra del otro lado hace toda la función de llevar sangre al cerebro, con lo cual no tendríamos la pérdida de conciencia. Y también se produce o se puede producir la hipoxia,
que es una deficiencia de oxígeno por la oclusión de la laringe y o la tráquea. ¿Vale? Esto por parte del estrangulamiento. Tenemos también alguna cosita más. La asfixia puede prolongarse hasta unos 20 minutos antes de provocar la muerte, aunque puede ser instantánea también en caso de que la víctima sufra de un reflejo vasoinhibidor. Esto quiere decir que se aprietan los nervios vagos que están a ambos lados del cuello, que están junto con la carótida y el nervio vago, se encuentran entre medias, y es un nervio muy importante que lo que produce es bradicardia, que es ralentiza el corazón, y finalmente produce un paro cardíaco. Durante las autopsias nos vamos a encontrar con signos externos e internos. Los externos, pues lo que hemos contado un poquito, ¿no? Las equimosis o estigmas ungueales que se encuentran alrededor del cuello y son los signos de las uñas. Luego la punta de la lengua también la podemos encontrar hemorrágica y se suele proyectar entre los dientes y apretada entre ellos por la presión que hace y lo que te produce la asfixia que tiende a sacar la lengua. Los nombrados que hemos dicho antes, la cianosis, las petequias y la congestión. Y luego lesiones en las manos de la víctima de haberse defendido. Y también nos las podemos encontrar en el cuello de intentar quitarse las manos o el objeto que le hayan puesto en el cuello. Y luego a nivel interno nos podemos encontrar hemorragias a nivel de la musculatura del cuello donde se haya presionado. Los vasos sanguíneos, a diferencia de la horcadura, no se suelen ver en este caso. Y hay veces que nos podemos encontrar también con fracturas del hueso ioides, que es un hueso que se encuentra en el cuello y que está prácticamente, está sujetado por ligamentos y musculatura, pero pende ahí como un poco en el aire. Y de los cartílagos laringeos, es decir, de la nuez que propiamente, como normalmente la conocemos. Luego, ambas víctimas también recibieron numerosas puñaladas. Las lesiones producidas por arma blanca las podemos clasificar por su extensión. Unas en las que predomina la superficie y otras en las que predomina la profundidad. Las del caso de hoy que se caracterizan por su profundidad y son las llamadas punzocortantes o punzantes. Depende con qué se haya hecho el tipo de arma, pues la llamaremos de una manera o de otra. Son más concretamente las producidas a nuestras víctimas fueron punzocortantes. Este tipo de heridas tienen un orificio de entrada con bordes lineales y bastante regulares, una trayectoria y en ocasiones también un orificio de salida. Según las dimensiones del arma, pues nos podemos encontrar o no el orificio de salida. Es muy difícil, tiene que ser un arma bastante larga y también depende de la zona. Por ejemplo, en el tórax tiene que tener una dimensión de más de 20 centímetros y también el tipo de persona que sea. Pues no es lo mismo a un niño que su volumen y la superficie del cuerpo es más pequeña, a una persona obesa. Las armas de estas lesiones suelen ser de hoja triangular, con filo en uno o ambos lados, y se toman por la empuñadura. Luego, la gravedad de estas lesiones va a depender de varias cosas. De la vascularización del órgano lesionado, por ejemplo, el hígado es un órgano que estaba muy vascularizado y la hemorragia que tiene es bastante grande. Y el corazón, por ejemplo, que es el encargado, tiene cavidades vacías que se llenan de sangre y es el encargado de bombear toda la sangre al resto del cuerpo, con lo cual si perforamos una de las cavidades, por ahí se produce una pérdida muy importante de sangre. Luego el tamaño del vaso seccionado también es importante en algo así, en una puñalada. No es lo mismo que te cortes un vasito del dedo, de la mano, por ejemplo, a nivel axilar, que a nivel de la axila es bastante grande, o a nivel de la ingle. La cantidad de sangre perdida, evidentemente, y la rapidez del sangrado, que normalmente cuando nos sucede algo así, las personas nos solemos alterar y la pérdida de sangre es más rápida por la velocidad a la que funciona tu corazón. También va a depender de la región anatómica en la que se produzca la puñalada. Las hemorragias internas afectan a grandes vasos, al corazón y al hígado y al bazo, por ejemplo, que son órganos con bastante cantidad de sangre. Se puede producir un embolismo gaseoso, que también lo hemos comentado en algún otro caso, cuando el aire entra a través de las venas, sobre todo esto pasa en el cuello principalmente. Se puede producir una asfixia, igualmente producida en el cuello, cuando entra la sangre en las vías respiratorias. En la cavidad torácica tenemos los hemotórax y los neumotórax, que es el neumotórax, la entrada de aire en la cavidad pleural, y el hemotórax, la cantidad de sangre que entra. Y bueno, pues en las vísceras también se produce, aparte de hemorragias, se pueden producir infecciones, pero bueno, esas se dan un poco más a largo plazo que no en el momento. Y normalmente por infección te suelen morir a los días o incluso a las semanas, depende cómo se dé.
Y esto es todo, que no es poco, lo que te cuento. Estaba por preguntarte si no te cansabas. Si es que te has tirado un cuarto de hora. No me canso. Ya te vale. ¿Os queda algo por decir a vosotros? Una tertulia. No sé, ¿no? Por aquello de... No, me saltaré el orden. Ahora me saltó el orden, me saltó a Fernando y diré que es la perfecta descripción de la anatomía de dos asesinatos. De dos asesinatos que están sin resolver y que puede que queden al final sin resolver. ¿Me explico? ¿Cómo que puede? Están sin resolver. Y se van a quedar así. Bueno, todavía hay 6 años para que se encuentre al autor. Sí. Porque... Conociendo el percal... Ya. Hombre, procesalmente hablando y desde el punto de vista jurídico es un delito que está claro, son dos asesinatos, pero es un procedimiento que se encuentra sobreseído provisionalmente por el juzgado y que si en el transcurso de los 20 años siguientes a la comisión del delito no aparece el autor o no se dirige el procedimiento contra una persona indiciariamente responsable del mismo, se declarará la prescripción del delito y ya no podrá ser perseguido. Estaremos ante un crimen perfecto. O sea, que es uno más de los 1.300 asesinatos sin resolver que duermen hay el sueño de los justos en las carpetas y que no están prescritos. Sí, pero bueno, igual cualquier buen día de desapariciones que hay en España que nadie tampoco nos explica nunca. Porque aquí desaparece gente. Mira, yo hay 3 cosas que está claro. Aquí se mata gente. Aquí ya sé que suena raro. Se descuartiza gente, va a aburrir. Aquí la gente se aburre y a la que te bajan al supermercado por el pan van y descuartizan a un vecino. O sea, porque yo poniéndome a mirar casos de crímenes y tal y cual, te descuartizan un paisano en menos que dan tan gallo, ¿eh? O sea, te quedas diciendo, pero vamos a ver, que si el del rey del cachopo, la novia descuartiza, que si el otro, que si el de Majadahonda, que si el de Píoz, que si es que aquí el que no descuartiza no es nadie. Si es que aquí, si tú quieres ser alguien, tienes que haber descuartizado, si no, no pintas nada. Y luego los desaparecidos. ¿Cuántas personas desaparecidas hay que no son noticia? Es como esa otra principal muerte por causas no naturales, que tampoco es noticia, es la primera, que son los suicidios. Entonces, son cosas que están presentes, que están ahí, pero de las que nadie habla. Entonces, este crimen, nosotros, a pesar de que no ha tenido una gran repercusión, son 2 muertas que llevaban poco tiempo por aquí, que pasaban por el sitio, llevaban 3 meses en el mismo piso y que no le importan a nadie. Precisamente porque no le importan a nadie, he querido rescatarlas. Porque realmente, si no, ¿quién se manifiesta por ellas? ¿Quién pregunta? Cualquier buen día se cruza el ADN de un detenido, de un pelanas cualquiera, con ADN encontrado en el lugar del crimen y fíjate, ya hemos encontrado una persona contra la que dirigir un procedimiento. Eso no es descartable. Y estamos ante unos hechos ocurridos en 2005 que ya se recogían muestras de ADN. Vamos a ver, muestras de ADN se recogían en 2005, muy pocas, muy raras y mal. Y hasta fechas muy recientes no es generalizado. Y además, yo lo hemos visto, cada detenido que llegaba, a poquito espabilado que fuera, le preguntaban delante del abogado, ¿quiere usted dejar sus muestras de ADN y tal? No. Vale, pues para casa, doblado. No, pero eso era antes. Ahora ya... ahora ya se puede obligar a la persona, claro, pero no significa que sistemáticamente a todos los detenidos se les tome la prueba de ADN. Naturalmente, pero te digo, tenemos 6 años para que esa carambola pueda ocurrir. ¿Por qué no? Sí, es el mismo motivo... Es no tirar la toalla. Es el mismo motivo por el que tú y yo en el despacho seguimos comprando la lotería de Navidad. Exacto. Pues si nos toca. Pero, bueno, pues como hagamos planes un año, que gastándonos lo que no tenemos gracias a la lotería de Navidad, verás tú el morrón que nos vamos a pegar. Sí, pero uno deja de comprar lotería cuando se muere. Entonces, dejaremos de tener expectativas de que encuentren el ADN del sujeto cuando haya prescrito el delito, ya no se podrá perseguir. Bueno, pues hasta buenas mujeres, yo te digo a ti, que que se las llevaron para el Rinchi, que las aviaron de papeles, les dieron matarile y que no va a encontrar nadie nada, y si no al tiempo. Fernando, ¿quieres contarnos algo? No, muchas gracias, Fernando, por venir, ha sido un placer. Venga, di algo. Bueno, pues esto es un doble asesinato supuestamente por motivo pasional hacia la menor de ellas, hacia Graciela. Ahí sí que discrepo. Que sea por motivo pasional. Pues yo lo doy por sentado. Luego si quieres lo vemos. Sí.
seguramente relacionado con el mundo de los contactos íntimos y personales de algunas páginas especializadas de Internet, de las que Graciela era bastante asidua. Administraba una. Estos asesinatos se da la circunstancia de alevosía y ensañamiento, ya que Graciela, la de 48 años, recibió 49 puñaladas y Elsa, que era su madre de 74 años, recibió 19. Ambas presentaron numerosos golpes y contusiones repartidos por el cuerpo antes de recibir las puñaladas. Eso ya no lo ha contado Luis. De ahí lo de ensañamiento. Se da la circunstancia de que la madre Elsa tenía poca o nula movilidad por una lesión de caderas y que le obligaba a desplazarse en silla de ruedas. Por lo que yo pienso que por eso fue estrangulada, ya que estando sentada en la silla de ruedas, lo más sencillo, por la altura y postura, era estrangularla. Lógicamente era lo más sencillo y lo más cómodo. Poco más se sabe, quitando el detalle principal, que tendría que ser alguien conocido por ellas, ya que la puerta del domicilio se encontró sin forzar, así como que tampoco se detectó que hubiese algún tipo de robo ni destrozos dentro de la vivienda, ni nada revuelto de ropa, enseres muebles, etc. Y es lo que comentaba antes de que pues es un crimen casi perfecto. 1. Ella administraba una página de contactos no íntimos, sino sentimentales, que no es lo mismo. Es decir, administraba una página de contactos no de orden sexual, sino de pareja. Es decir, teóricamente, personas que buscaban contactar con alguien con una finalidad de orden romántico, no exclusivamente sexual. 2. El hecho de que la puerta esté cerrada y de que no falte nada excluye una cosa. Excluye el móvil del delito contra la propiedad, pero no excluye la posibilidad, no tiene necesariamente por qué ser conocido. Podría haber sido alguien que hubiese accedido por medio de un engaño, pero de forma pacífica al domicilio. Y en cuanto a la cuestión pasional, no perdamos de vista que lo más socorrido, lo más fácil siempre es buscar al marido, al novio, al cuñado, al hermano, al vecino. En este caso se ubica al exmarido de ella, pero el exmarido de ella la policía lo desecha precisamente porque no hay ningún indicio racional de criminalidad, ni se encuentra en él nada que permita deducir que ha podido ser el responsable de la fechoría. Y eso, que la relación no había terminado bien y no había sido buena, pero realmente, al margen de que el hombre acabara mal con esta señora, eso no significa en ningún momento que tenga que ser necesariamente responsable, ¿no? Y de hecho la policía lo descarta. Es cierto que tenemos que pensar que la puerta de personas desconocidas y más fácil para acceder a la vida de ellas es la del portal web que ella administra, pero no necesariamente, solamente es más probable, pero no es lo único posible, ¿no? Entonces no podemos afirmar categóricamente que fuera un crimen pasional, sino lo podemos considerar solo como una posibilidad entre otras. Más o menos probable es otra cuestión, y tampoco podemos valorar realmente cuál es el móvil. Podemos saber cuál no es. Un móvil no es un delito contra la propiedad. Eso desde luego. Pero cuál fue el móvil exactamente no lo sabemos. Sí hay una cosa que denota una vinculación personal, que es la crudeza del crimen, el número de puñaladas. Ese número de puñaladas no es normal en personas en las que no tienen algún tipo de vinculación entre ellas. Entonces, en ese sentido, sí podemos considerarlo. Bueno, y termino. También hay la posibilidad de que ella regentaba un local nocturno, aparte de lo de las páginas web. Es decir, que por ahí puede venir pues alguien que tuviera fijación con ella o un posible novio o exnovio. Es decir, que como no sabemos más... Pero estás ahí con lo del novio y el exnovio, ¿eh? Sí, ahí... porque yo sigo pensando que cuando entra en casa y no pudo ser el vecino de abajo que le chorrease la ropa con la lejía. Me extraña. Y le calentara al hombre. 49 puñaladas no das por la ropa. Podía haber sido otro móvil. Es decir, es más, 49 puñaladas no parece una ejecución de un plan de crimen a sangre fría. Parece un calentón, un arrebato. Pero eso a ella, que le den 19 a la madre que estaba en una silla de ruedas... y que encima la estrangulen, ahí el motivo es fuerte. No un calentón, como dices, porque te rompan la ropa o te la cuelguen y te tapen la luz de la ventana, no es fácil. Tiene que haber algo y hacia las dos, porque una cosa es matar a la madre estrangulándola y otra es que le den, aparte de estrangularla, 19 puñaladas a la madre en silla de ruedas. Es que un calentón es un estallido. Tiene un punto álgido y decae.
Sí, pero dos personas, un calentón. Pero un calentón dos de 49 personas, puñaladas y luego la madre y luego, en fin. Y luego estrangular y luego 19, eso parece más de un es psicópata, ni media hora, eso es bastante parece más la actuación de un psicópata. Aquí yo creo que sería interesantísimo ver qué perfil psicológico podría hacer un experto con lo que hay, porque parece que no hay nada. Pero un experto en un perfil psicológico, cosa que en el 2005 no creo que fuese una cosa muy extendida. Ni Sí, que ya teníamos ahí a Vicente Garrido, que había hecho el primer perfil criminal con éxito, que fue el de José Ferrandiz, precisamente en Levante, en Valencia. Entonces ahí ya estaba Vicente Garrido. ¿Por qué año? Pues ahora mismo no me acuerdo el año en que enganchaban a José Ferrandiz, pero creo que fue el año 90 y poco. Sí. Por ahí y demás, o sea, en 2005 ya estaba de corrido Vicente Garrido. Es que en este caso con lo que hay, o se avanza a través del perfil psicológico y conocer los hábitos de vida de esta persona, o no se puede llegar a ningún sitio. Porque es que los indicios son mínimos. Pero a verlos los hay, sí, es decir, no hay violencia. Creo que haya suficientes datos para un perfil psicológico. No sé. No sé, yo lo que he leído sobre los perfiles psicológicos y demás me parecen asombrosos. Me parece asombroso la cantidad de hilos llógicos que se pueden seguir, ¿sabes? Con apenas nada. Efectivamente, como te decía, Joaquín Ferrandiz fue en el 95. 95, ¿no? Sí, en 95. Y en aquella época la UCO acababa de empezar, la Unidad Central Operativa de Policía Judicial, y se les puso a Vicente Garrido, sin decirle los nombres, los perfiles de los dos sospechosos que tenía, y Vicente Garrido calcó, literalmente dijo es este. Y gracias a esa decisión de Vicente Garrido se puso en seguimiento a Joaquín Ferrandiz, y en ese seguimiento, a la salida de una discoteca, llevó a una chica al coche e intentó matarla, se dio cuenta y la dejó en la puerta del hospital y no la mató. Y si no, lo hubiera matado. Y fue la primera vez. Y fue la época que recordáis del asesinato de Sonia Rubio, que fue una de sus víctimas, y ya en aquella época, en el año 95, estos son 10 años después. Es decir, perfectamente ahí cabe. Actualmente es una cosa que está... Hay dos, en la UCO hay perfiladores, incluso perfiladores formados en Estados Unidos, en Cuántico, en la escuela del FBI. Lo que pasa es que entran en juego siempre. Tenemos casos como el de Diana Kerr, en el que se han perfilado. Tenemos casos como el de Laura Huelmo, que también. Es decir, ya la perfilación criminal no se hace todo el uso a lo mejor que se podría hacer, sobre todo porque no está extendido a nivel de equipos de policía judicial, de las comandancias en la Guardia Civil, o en los equipos a nivel provincial de Jefatura Provincial de Policía. En los servicios centrales sí existen este tipo de profesionales. Sí es cierto que existen equipos muy buenos de personas especialmente formadas para temas de violencia sobre menores, violencia sexual concretamente. En la Comandancia de Madrid, sin más lejos, de Guardia Civil, hay un conjunto de guardias civiles, mujeres, muy preparados, muy competentes, muy eficaces, y realmente yo las he visto trabajar, afortunadamente, y las conozco, y son personas con una cualificación muy elevada. Sí es cierto que su trabajo es tremendamente desagradable, eso sí, también os lo digo, ¿no? El asistir de forma continuada en el tiempo a las manifestaciones de menores que han sufrido abusos sexuales, generalmente por parte de personas conocidas, próximas, padres, abuelos, tíos, pues es muy duro, ¿no? Muy duro, y yo creo que también nunca te llegas a acostumbrar del todo, ¿no? Pero sí les da una experiencia y les permite tener un saber estar y un saber actuar encomiable. Yo por lo menos la última vez que les vi fue en una exploración de dos menores de 13 y 15 años cuyo padre había abusado de ambas. Empezó a los 12 con tocamientos, a los 14 con acceso carnal completo con la mayor, y ya iniciaba la pequeña también lo mismo. De hecho, se me han dado casos. Recuerdo también un caso que me vino de una provincia del sureste de España, no voy a decir cuál, que lo llevé yo en el Supremo, de un
de un caso en el que la madre denuncia los abusos de su padre sobre su hija, del abuelo sobre la nieta, y los denuncia, y en el momento en que denuncia es cuando surge el hecho de que tanto ella como su propia hermana también habían sido objeto de abusos sexuales. Y entonces se habían callado toda la vida, nunca le habían hablado, hasta que ella, a la vista de que su hija iba a sufrir lo mismo que sufrió ella, denuncia al padre. La abuela, que es en ese momento cuando tiene conocimiento de todo esto, se divorcia, y a este buen señor conseguimos, yo estaba como acusación particular en el recurso de casación en el Supremo, y conseguimos que se confirmase la sentencia de la audiencia provincial y le cayeron una serie de años de prisión curiosa. Para mí insuficiente, pero hombre, a una persona próxima a los 70 años verse completamente dado de lado por todo su mundo, solo, etcétera, pues, y en prisión me imagino que no sería fácil. Aún así no me parece poco. En el caso que estamos tratando hoy, yo estoy de acuerdo con Fernando, es que el asesino no puede provenir más que del local nocturno, de ese ambiente de local nocturno, o por lo menos parece coherente, parece lógico que así sea, o bien de la ¿No podría ser una deuda? o bien de la página, fíjate, o bien de la página web. Parece que una deuda no cursa con tantísima puñalada y tantísimo estrangulamiento y tal. Esto es que el acto en sí es que es muy retorcido como para que sea una causa, digamos, racional, el móvil tenga algo de racionalidad. A mí me parece obra de un psicópata, la verdad, francamente. La página web, estoy de acuerdo contigo en que una página sentimental pues no es una página sexual, le parece la página sexual muy agresiva y demás, pero una página sentimental para un depredador, para un asesino psicópata, es ideal porque ¿quién se asoma o quién está en una página sentimental? Pues quizás personas más vulnerables, solitarias, que necesitan cariño, y esto para un depredador... un depredador asesino es ideal, Marcos, me parece. Hoy día la mayor parte de las personas que tienen a partir de cierta edad y que no tienen pareja, donde se conoce la gente es en internet, ya no es físicamente. Tuve ocasión de conocer un caso de una persona, de un sujeto. Este tipo había montado se había inventado un personaje que tenía la doble vertiente de, por un lado, mostrarse como algo atractivo, corresponsal de guerra. Por otro lado, se mostraba como alguien potencialmente violento, que había ejercido la violencia en los distintos lugares del mundo, en distintas guerras. Y este buen hombre recorría las páginas web como un depredador, siempre buscando el mismo perfil de mujer. Una mujer de unos 50 años, más o menos ingenua, con poca experiencia de vida, tuviera o no tuviera hijos, casada, divorciada o soltera, era irrelevante. Lo que importaba era que en un momento determinado se acoplaba, se metía en casa, la parasitaba, estaba con la individua de turno 1 año o 2 años, por supuesto, llegaba a los malos tratos físicos y psicológicos y demás, y infundía tal terror a sus víctimas que nunca llegaron a denunciarle. Y yo conocí al menos tres víctimas. De hecho, una de ellas contactó con otra a través de una red social para contárselo, para decir si había vivido lo mismo. La diferencia es que en una de ellas mantenía la conexión familiar y no había podido, a pesar de ser a pesar de esa necesidad tan absoluta de control que el tipo desarrollaba y de una celotipia, sentir celos de que una mujer pueda decirle buenos días o buenas tardes o qué tal se encuentra el portero, es completamente anormal. O sea, un hombre normal no tiene por qué pensar en nada más allá porque su mujer, su pareja, se detenga a hablar con el portero y a preguntarle si el pedal va a los cubos o no, si se encuentra bien el niño. O sea, no tiene importancia. Y ese tipo le enervaba cualquier comunicación con el exterior. En los casos que yo conocí, a unas personas las obligó a vender cosas y a hacerse con el dinero, y a otras, como no pudo obligarlas a vender y como tenía acceso a las cuentas, se fue dándoles el palo en las cuentas corrientes.
Entonces, y es un perfil que lo hemos visto en varias ocasiones. Ahora Jorge y yo, en fechas recientes, hemos tenido un caso relativamente parecido a la inversa, ¿no? En el que una mujer canibaliza y parasita a un hombre y en 4 meses lo despluma y le deja sin un duro. En una provincia fuera de España y demás. Lo que pasa es que tiene más que ver con los locales nocturnos que con las páginas web. Sí, también procedía de ese entorno nocturno, el descorche y la cosa, ¿no? Y normalmente sí, hoy día, pero es que luego hay una cosa que no se está ponderando suficientemente, que es la peligrosidad de las páginas web. Las páginas web, bien usadas, pueden ser una gran bendición, una suerte, una gran ocasión de conocer personas, pero también son la ocasión para algunos individuos o para algunas personas, sean hombres o mujeres, de inventarse un personaje que les gustaría ser y no son. Yo conozco caso de alguno que se inventa ser el médico que nunca ha sido, que se presenta como tal, que vive como tal, hasta que intuye que la tramoya se va a caer. Y entonces en ese momento, por culpa siempre de ella, lógicamente, el tipo desaparece, porque no satisface sus expectativas y demás de un médico tan encumbrado como es él. Lo cierto y verdad es que no tiene nada de médico, que suele pedir algo prestado, que mete 3 o 4 palos y que sigue su ritmo de vida. Entonces, muchas veces el contrastar la información que se percibe de las personas que se puedan conocer en esos entornos, el contrastar que si alguien dice ser una cosa, efectivamente lo es, que si alguien dice vivir en un sitio, efectivamente vive en ese sitio, que si alguien dice estar inserto en un tejido social X, sea la hermandad de la Virgen de su pueblo, o sea el club de fútbol, o sea el grupo de adopción de animales que sea, que esa es otra vía, el tema de los animales que permite presentar la pantalla del animal como un gesto de conmiseración y de sensibilidad, y que no es ni más ni menos que la muleta del antiguo carterista que ponen delante para que no le vean meter la mano y robar, ¿no? Pues el contrastar todo esto es algo importante. El no quedar nunca con una persona que que ha conocido más que por teléfono o por redes sociales, más que en un lugar público, y dejando siempre noticia de con quién se va, del número de teléfono y dónde se va a estar. Son precauciones que todas las personas deberían tomar y no se toman siempre. No sé, en muchos casos no se toman. Y quién sabe, al margen ya de todo lo que podamos aventurar, si el caso de Graciela Ada Guevara fue una mujer alta, guapa, rubia, pero tampoco se entiende muy bien qué sentido tendría para ella quedar con alguien si administra un propio portal, si tiene un club nocturno. Es decir, ella tiene muchas posibilidades de conocer personas. Yo creo que el perfil del asesino viene más por el club nocturno que por la página web, porque efectivamente ella no se anuncia en la página web como un perfil que estuviera buscando también una relación sentimental. Ella se limita a administrar la página web, en tanto que tiene también un local nocturno. Entonces, en ese local nocturno es probable, estamos entrando dentro del terreno de las hipótesis, por supuesto, que el asesino le haya conocido a ella, haya acudido luego a su casa, se haya enterado de dónde vive, le haya sido franqueada la entrada y ahí pues haya cometido su ritual psicópata sin más deseo ni móvil que el de matar. ¿No lo crees, Fernando? No, yo sigo pensando que es tipo pasional, que sea por el club nocturno alguien que se enamore de ella y que ella no le haga caso y le siga y tal, pues sí, porque lógicamente también hay que darse cuenta que estamos hablando del 2005. En el 2005 las páginas de encuentros íntimos no había casi, eran de relaciones sentimentales que tú conoces a alguien y que mucha gente lo empleaba para fines sexuales, es decir, tú prometías el oro y el moro, pero era por conocer gente para fines íntimos, que de acuerdo que seguramente sea más por el tema del club nocturno, pero que yo tengo muy claro que es tema pasional, porque ese desenfreno, esa violencia gratuita es algún tipo de decepción de pues a lo mejor algún pesado o algún borracho asido y tal que ya conociera y que no fuera buena persona, pero que bueno, ese día pues se desató. Lo que hablábamos antes de los condicionantes y demás. Y creo que va por ahí, ¿eh? No tenemos para pensar ni mejor ni peor. Liz, ¿qué pasó? Hemos hablado de que se las encontraron entre 5 y 7 días muertas después de haberlas asesinado. Estos entre 5 y 7 días, la evolución de los cuerpos desde el asesinato, ¿cuál es?
Pues podemos tener varias opciones. Hay que tener siempre en cuenta el lugar donde ha estado el cadáver expuesto, porque no es lo mismo que sea en las 4 de la tarde en agosto y esté el cuerpo expuesto en Andalucía, por ejemplo, o a las 10 de la noche en una zona de frío. Con lo cual, a estas alturas, que son entre 5 y 7 días más o menos, nos encontramos en una fase cromática. Lo que nos encontramos es el cuerpo ya hinchado por los gases de la descomposición y ya ha aparecido la mancha verde que se empieza a extender por todo el cuerpo. Y en algunas zonas es muy probable que nos encontremos con la zona efisematosa, que son las ampollas que se producen cuando empiezan los órganos a soltar como una especie de agua sanguinolenta y se empiezan a hacer ampollas. O sea que esa es la parte en la que nos encontraríamos el cuerpo. Pero siempre dependiendo de la zona en la que estuviesen los cuerpos, siempre. También influye mucho la pérdida de sangre que hayan tenido, que en este caso, como hemos dicho antes, se perdió mucha sangre, con lo cual estaría menos avanzado también. Ya, pero esto tenía que estar hecho una guarrería, todo lleno de sangre por todas partes, ¿no? Sí, eso seguro. O sea, y a esta gente, yo pregunto, ¿esa pérdida de sangre hace que se decante la sangre de la misma manera en los cuerpos tumbados o no? Sí, bueno, siempre algo te queda. No es lo mismo un cuerpo, por ejemplo, de que se produjo un infarto, que va a tener ese cuerpo, como no tiene pérdida de sangre externa, toda esa sangre se va a acumular en las livideces, o parte de ella, a un cuerpo que se ha desangrado y ha perdido mucha sangre. Nos vas a encontrar con las livideces de otro color, menos atenuadas. O sea, la pérdida de sangre hace mucho en estos casos. Bueno, pues nada, en cualquier caso esto no afecta a la data de la muerte, ¿no? No. No, así categórico. No te extiendas más, que la cosa ya te has enrollado bastante al principio. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, mis queridos amigos, nos despedimos aquí del crimen de las dos argentinas, de doña Ada Elsa Kettler de Guevara y doña Graciela Ada de Guevara, de 48 años y de 74 y 48 años, de las que estoy convencido que jamás sabremos quién fue, quién las mató, y que será un crimen que quedará completamente impune. Bueno, pues nada más, agradeceros que hayáis venido. Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Nuestro criminólogo motero Fernando, gracias por venir. Pues buenas noches y muchas gracias por escucharnos. Nuestro abogado de cabecera, Jorge, gracias. Gracias a ti, Francisco, y a nuestros oyentes. Nuestra gloria de las letras españolas, don Marcos. Pues muchas gracias a todos y recomendaros el libro que hemos escrito Francisco José Fernández y yo. Fernández Cruz Sequera. Cruz Sequera. Porque me has mutilado medio apellido. Bueno. Lo de Fernández no... Era para escucharte. Vale. Se llama Crímenes de Cine. Bueno, pues no es el único libro. O sea, queda nuevo, claro. Pero no es el único libro, hay más. Tenemos, acordaros, que y les dieron garrote con Marisa Hermida Perecevia. Y también tenemos un libro que ha escrito por Liz, que se llama... ¿Cómo se llama, Liz? Matar una puta sale gratis. A mí me gusta mucho que oírte decir, porque así tu madre luego te pone las pilas. Bueno, pues sí, pues están por ahí, no lo duden, pídalos en Amazon o en Casa del Libro o en el Corte Inglés. En el Corte Inglés, o en donde ustedes quieran. Lo pueden pedir, ahí lo van a Su tener. librero habitual. Exactamente. Y luego, pues ya saben, hay una pestañita azul en iVoox, que es para que apoyen el programa, que son un poco más de 2 euros, y que probablemente recompense de alguna manera el esfuerzo, amortizando parte del gasto. No duden en darle a la teclita y en seguirnos, y nos tienen también en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en no sé cuántos sitios más. Y en cualquier caso tienen nuestro correo electrónico, que es eldiadeotos@gmail.com. Y ya saben, les espero en el próximo programa. Les habló su amigo Francisco José Fernández Cruz, a pesar de lo que diga Marcos Sequera. Buenas noches.